les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches en este martes 30 de junio. Prácticamente estamos cerrando este primer semestre, ¿verdad?, del 2020. Y bueno, pues vamos a cerrarlo con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Y bueno, pues Dios me les bendiga, mi amada Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, ¿verdad? Como le hemos estado comentando, estamos en martes de cartas generales, ¿verdad? La semana pasada comenzamos, hermanos, la segunda carta del apóstol Pedro. El día de hoy, mis amados hermanos, es la segunda parte. No terminamos la semana pasada. Y bueno, pues yo quiero invitarle que por favor, si tiene su material, bueno, pues abra su material, abra su Biblia. Nos quedamos prácticamente en el versículo 5, ¿verdad? Y bueno, hemos estado hablando, mis amados hermanos, del don del conocimiento. Hemos estado hablando, acuérdense que la palabra clave en la segunda carta del apóstol Pedro es el tema del conocimiento. Acuérdense que es importante, es nuestra defensa para el apóstol Pedro, dadas las circunstancias en las que se encontraba la iglesia en esos tiempos, ¿verdad? Ya había una proliferación importante de falsos maestros, de falsas doctrinas. Y Pedro recomienda, ¿verdad?, crecer en el conocimiento, que básicamente es lo que vamos a leer, ¿verdad?, a continuación. Y yo quiero que por favor ahí en su casa me acompañe con una oración. Vamos a orar, hermanos, para dar comienzo en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por la gran bendición que nos has permitido a lo largo de todo este día ver tu gracia, tu protección, tus cuidados, Padre bendito, tu provisión. Gracias por todo lo que nos das, porque todo es bueno, todo lo que viene de tu mano es bueno, Padre, es para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Gracias, Padre eterno, porque nos permites también, además de abrir tu palabra y meditar en ella. Habla a nuestro corazón, habla a tu iglesia, Padre, que podamos ser todos una iglesia que oye, hacedora y que es obediente a tu palabra. Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos capacite si es que hemos de cambiar algo, Padre, si hemos de dar otro paso para seguir creciendo en la gracia, en la fe y sobre todo, como Pedro dice, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado, y yo solo quiero ser un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, pues yo quiero, como le comentaba, estamos hablando del tema del conocimiento. Y en esta segunda parte, ¿verdad?, de este estudio, que es el segundo punto en donde nos quedamos, quiero leer nuevamente en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículos del 5 al 11. Vamos a meditar paso a paso en bloques, ¿verdad? Entonces le invito a que me siga, hermanos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, por tanto, más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, ¿verdad? Y bueno, voy a leer una porción, hermanos, del material que ya leímos la semana pasada, solamente para conectar las ideas y saber de qué estamos hablando. También así empieza el versículo 5, pero también indican que hay algo más allá del nuevo nacimiento. Hay crecimiento, ¿verdad? No es suficiente nacer en la familia de Dios, también debemos crecer espiritualmente. Entonces es bien importante tener una iglesia, hermanos, pero también crecer en ella, ¿verdad? No podemos seguir siendo bebés toda la vida, ¿verdad? Usted ya tiene una iglesia, gracias a Dios, pero no puede ser siempre el bebé de la iglesia, ¿verdad? Porque van a pasar años. Y por la gracia de Dios, pues va a haber más bebés, ¿verdad? Que pues también tienen que crecer. Y bueno, pues no podemos estar llenando la iglesia de puros bebés espirituales. Todos, hermanos, como
como lo normal, ¿verdad? Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Hay crecimiento. Así es, no es suficiente nacer en la familia de Dios, también debemos crecer espiritualmente. Esto demanda diligencia y fervor. Un cristiano perezoso, descuidado, no crece. Bueno, ya hicimos muchos comentarios al respecto, ¿verdad? La semana pasada. Pero entonces hace una lista el apóstol Pedro de las características espirituales que deben verse en la vida del creyente, porque el crecimiento es evidente. El crecimiento es algo que denota que estamos creciendo de la mano del Señor juntamente con los demás cristianos, ¿verdad? No podemos seguir en el mismo nivel espiritual. No sugiere, ¿verdad? El apóstol Pedro, según lo que leímos la lista, ¿verdad? Como ya dijimos también la semana pasada, que no sugiere que añadamos estas virtudes de la misma manera en que añadimos cuentas a una sarta, ¿verdad? Ya habíamos puesto ese ejemplo, sino más bien cada virtud nos ayuda a desarrollar ¿qué? La siguiente. ¿Sí? Cada virtud nos ayuda a desarrollar la siguiente. Son como las secciones de un telescopio, la una conduce a la otra, ¿verdad? O el oculista, el famoso ejemplo que puse del oculista, que nos van poniendo de graduación de tal forma que ya tenemos la medida exacta, eficaz para poder ver. Bueno, el oculista hace lente y ya todo se ve con claridad. Muy bien, entonces dice Pedro, añadimos a la fe que salva, virtud o alabanza. Fíjese bien, Dios nos ha salvado para proclamar sus virtudes. Y esto es algo muy importante, hermano, dentro de todo lo que tiene que ver nuestra vida como cristianos. Una de esas, porque decíamos en la reflexión de ayer que el sello distintivo, hermanos, del creyente es el servicio. Y que el hecho de que seamos salvos, hermanos, es para ser como nuestro Señor Jesucristo. Y así se cumplan pues todas esas cosas, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo hizo y representó aquí en la tierra, ¿verdad? Entre ellas el servicio, pero también la proclamación de las virtudes de Dios. Sí, las virtudes de Dios. De eso se trata, de hecho, hermanos. De eso se trata la alabanza, ¿verdad? Muy bien, recordemos lo que Pedro escribió en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Se acuerda? Este bonito pasaje que, por cierto, hay un canto, ¿verdad? Cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, fíjese bien, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Para eso fuimos escogidos, mis amados hermanos. Mire que la única manera de demostrar nuestra fe es teniendo una vida virtuosa. Añadimos a la virtud conocimiento o discernimiento moral, ¿sí? Los cristianos deben ser capaces de discernir el bien del mal, ¿sí? Entonces, en la medida en la que usted y yo vamos creciendo, ¿verdad? Reconociendo las virtudes de Dios, esas virtudes también las debemos de reflejar con un estilo de vida que denote que usted y yo tenemos ya un discernimiento de otro nivel. En virtud también, hermanos, en que conocemos a Dios, en que lo reconocemos sus virtudes, sabemos quién es Dios. Oiga, como resultado de ello, tenemos el discernimiento de saber que no es de Dios, que no es santo. Porque muchos pierden el tiempo, ¿verdad? Buscando cosas del mundo para conocerlas y dicen, es que el punto es conocer. No, el punto es conocer a Dios. Y bajo ese perfil, ¿verdad? O más bien bajo esa mira o ese punto de partida es como podemos, hermanos, avanzar en la vida con un discernimiento que nos permita distinguir el bien del mal, ¿sí? Entonces, después del conocimiento viene el dominio propio. Mire, qué interesante. O, ¿verdad? La temperancia. El dominio propio conduce a la paciencia. Porque finalmente esto es el fruto del Espíritu, hermanos. Esto es fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, el dominio propio conduce a la paciencia o capacidad de soportar. Porque en el camino, y lo decíamos ayer, hermanos, sobre todo cuando hablábamos acerca de buscando la guía de Dios, y ayer hablábamos, hermanos, del sometimiento. Decíamos que lo que realmente dirija nuestras vidas es lo que finalmente lo que guía nuestras vidas es lo que nos está señoreando, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que entendamos que en el camino hay cosas muy duras, muy difíciles, ¿verdad? Decíamos ayer, Satanás no quiere que seamos guiados por Dios. Entonces hay muchas acechanzas. La especialidad de Satanás es engañarnos. Y usted y yo debemos mantenernos
firmes en el Señor. Y se requiere de una capacidad sobrehumana, en serio. Entonces por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a ser pacientes, ¿sí? A ser pacientes, poder soportar. Este es el poder de perseverar que el cristiano tiene en los tiempos de la prueba, ¿verdad? Porque finalmente la prueba, hermanos, nos dice de qué estamos hechos. Como yo le decía también el domingo, ¿verdad? Quizá para muchos el 2020, que pues llevamos 6 meses, hermanos, es un año decisivo. O es un año que nos va a ayudar a crecer y que nos va a abrir más posibilidades de hacer las cosas y mejor para la obra de Dios, para nuestra vida también personal, que finalmente es lo mismo porque todo le pertenece a Dios. O simple y sencillamente este año para muchos va a ser una tragedia y muchos no van a avanzar, muchos se van a deprimir, muchos incluso hasta se van a alejar de Dios. Cosas terribles, hermanos, porque decíamos el domingo, ¿verdad? La incredulidad es una tragedia. Y lo que marca la diferencia entre que usted avance o se quede tendido como el pueblo hebreo en el desierto es la fe, creer en el Señor. Porque pues no se trata de ver a quién le fue más mal en la feria, sino en quién creemos. Y eso es lo que va a determinar si avanzamos o nos quedamos. Acuérdese, ¿verdad?, que ese es el poder de perseverar que el cristiano tiene en los tiempos de prueba. Añadimos a la paciencia piedad. Esta palabra significa adoración correcta. Mire qué interesante. Adoración correcta o dependencia de Dios que se revela en una vida devota. ¿Sí? Otra vez repito. Piedad, hermanos. Esta palabra significa adoración correcta. Una adoración correcta. ¿Sí? Como debe de ser, o dependencia de Dios que se revela en una vida devota. Amor fraternal es la siguiente virtud, ¿sí? Queriendo significar un amor por el pueblo de Dios. La virtud final que Pedro señala es el amor, que envuelve a todas las virtudes en una. Y son codependientes, ¿verdad? Nada de que no, pues a mí, pues ya no más con la paciencia, con eso tengo. No, hermanos, fuimos llamados para todo eso. Y finalmente lo que envuelve todo esto es el amor a Dios, pero como Pedro lo aplica a la iglesia. Usted ama a la iglesia como resultado de que lo conoce, como resultado de que usted está creciendo. Sí, el crecimiento denota eso, hermanos, todo esto que acabamos de mencionar. Por lo general, hermanos, se puede reconocer cuando los cristianos no crecen, porque reúne entre estas 3 características. Número 1, eso lo dice el apóstol Pedro, dice, ociosos, son ociosos, o sea, no trabajan para Cristo, no sirven, nunca están disponibles ni están dispuestos, ¿verdad? Y no, pues mucho menos se van a desprender de un cabello para que otros avancen, ¿verdad? Entonces, la ociosidad espiritual es grave, hermanos, es delicada porque no avanzamos como iglesia, ¿verdad? Entonces, no podemos ser ociosos. Algo tenemos que hacer. Hermanos, algún lugar tenemos en el reino. Yo me acuerdo recién convertido, ¿verdad? Pues obviamente, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque pues crecí en una familia muy activa en su iglesia, ¿verdad? Y básicamente ese era mi referente, ¿no? Yo decía, bueno, pues mínimo como mi mamá, como mi papá fue en su momento, ¿verdad? Mis hermanos que están muy metidos en la iglesia. Y al menos eso, hermanos, me inspiró a pensar, ¿cuál es mi lugar? O sea, ya soy cristiano, pero ¿qué sigue? O sea, yo no puedo estar sentado escuchando solamente sermones. Algo tengo que hacer. Entonces, obviamente todo eso tiene un proceso, hermanos, porque pues tienes que conocer la palabra, pues mínimo tienes que ir a la escuela dominical, mínimo tienes que aprender más de la Biblia, más mínimo tienes que ser discipulado, guiado por alguien más, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, yo recuerdo que yo oraba, hermanos, yo oraba y le pedía a Dios, Dios, ¿cuál es mi lugar en el reino? ¿Cuál es mi lugar en el reino? O sea, yo creo que fue tan alto tu precio en la cruz que yo quiero que valga la pena. Yo siempre le dije eso desde muy joven, hermanos. Y aparte de que yo le decía eso, yo oraba por mi esposa, oraba por muchas cosas desde antes, ¿verdad? Porque pues yo pensaba, hermanos, que todo lo que yo decidiera en mi vida iba a repercutir finalmente, hermanos, en mi servicio al Señor, ¿sí? Iba a repercutir finalmente en mi vida cristiana. Entonces, pues yo no podía así como que separar una cosa de la otra, todo de un jalón, hermanos. Yo aprendí desde al principio orar por todo. Es más, yo le decía al Señor, Dios, y si voy a tener una familia, ¿dónde voy a vivir? Y si voy a tener una familia, no quiero yo estar batallando con mantener a mi familia.
tantas cosas que a mí me aterraban. Yo era muy joven, hermanos, entonces pues uno ve cosas, ¿no? Lo difícil que fue nuestra vida cuando mi papá falleció. Yo me acuerdo que hasta le llegaba a decir al Señor, si yo llego a tener hijos, Dios, permíteme disfrutarlos de tal forma que mis hijos me vean y me disfruten más tiempo, cosa que yo no pude. Y son tantas cosas que yo puse en oración, hermanos, en las que Dios se encargó, hermanos. Dios se encargó. Entonces, pues yo solamente hice lo que me tocaba, hermanos. Fui fiel a mi iglesia, apoyé mucho a mi pastor, formé parte del liderazgo a muy temprana edad, muy joven. No pasó mucho tiempo, hermanos. Y el pastor se apoyó mucho en mí, me reconoció mucho, reconoció mi ministerio, la iglesia reconoció mi ministerio, no pasó mucho tiempo para que eso sucediera. Y bueno, Dios, hermanos, nos fue moviendo paso a paso, hermanos, a donde yo ni siquiera imaginaba. Mire dónde ando, hermanos, imagínense nada más, a muchos kilómetros de donde yo recibí a Cristo, a muchos kilómetros de donde yo oraba y le decía al Señor, ¿cuál es mi lugar en la obra? Y bueno, Dios me dio, por su gracia, un lugar muy honorable, hermanos. Y soy bendecido y soy, hermanos, pues privilegiado de estar al frente de esta amada congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque esa debe de ser nuestra oración. Mire, yo me acuerdo, hermano, yo empecé a orar así porque yo recuerdo que escuché en alguna ocasión a mi pastor decir, la oración del apóstol Pablo es una de las oraciones más complicadas. Y yo decía, ¿cuál es? Pues apenas empezaba, ¿verdad? Y hacía referencia a ese momento en el que Pablo, hermanos, tuvo ese encuentro con el Señor. Y hay una pregunta que le hace Pablo a Jesús, ¿verdad? En ese primer encuentro cuando camino a Damasco, ¿no? Y resulta que Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿No? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿No? Entonces, imagínense nada más, hermanos, qué oración. Y él decía, es la más difícil. Sí, la más fácil es pedir, la más fácil es bendiciones, la más fácil, pero de las más difíciles, entre que es confesar pecado y también es preguntarle, Señor, ¿cuál es mi lugar en el reino? Entonces ya cuando usted y yo hacemos ese tipo de oraciones, hermanos, o cuando de repente se predica la palabra y recibe usted el llamado, y a lo mejor por la emoción, por lo que usted quiera, usted levanta la mano, ese momento, hermanos, en el que usted hace esa petición, en el que usted dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Mire, después se acaba la euforia, hermanos. La realidad es que de repente no falta quien nos robe ese gozo. A mí me pasó muchas veces. Pero ¿qué crea Dios? No, hermanos, porque Dios toma en serio esas decisiones que tomamos. De hecho, pues Él ya sabe, hermanos, Él ya sabe nuestra obediencia, Él conoce nuestra obediencia. Y por eso, hermanos, usted no debería de perder la oportunidad de decirle al Señor, heme aquí, ¿cuál es mi lugar en el reino? Porque si nos pasamos toda la vida diciendo, es que soy bebé, es que soy nuevo, es que apenas estoy chiquito. No, hermanos, pues lamentablemente muchos así se la pasan 30 años, 20 años, no hacen nada. Y usted y yo fuimos llamados para servir. Entonces, si ya le está llegando esto que le estoy diciendo de preguntarle a Dios cuál es mi lugar en el reino, hágalo. Hágalo porque eso nos obliga a crecer. Y tarde que temprano Dios nos va a poner en un lugar especial para desarrollar el ministerio y sobre todo, hermanos, que la iglesia crezca y se extienda el reino y que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida y en la iglesia, ¿verdad? Porque esos planes son de Dios, hermanos, ¿verdad? Y no lo sabemos con anticipación porque luego somos capaces hasta de echarlos a perder, ¿verdad? Pero no podemos estar ociosos, hermanos. Necesitamos trabajar, servir en la obra. Dice, número 2, fíjese bien, hermanos, sin fruto. Sin fruto. Y podríamos entenderlo de muchas maneras. Voy a leer lo que dice aquí. Es decir, su escaso conocimiento de Cristo no da fruto en sus vidas. No damos fruto, hermanos, si no tenemos un conocimiento bueno de nuestro Señor. Fruto del Espíritu, hermanos. No reflejamos a Cristo, porque ni siquiera lo conocemos. Número 2, nadie se va a convertir por nuestra causa, hermanos. Difícilmente eso puede pasar. ¿Por qué? Oiga, hermanos, porque pues no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo vas a hablar de alguien que no conoces? Si no podemos comportarnos en la medida de la persona a la cual fuimos llamados, que es Cristo, ¿verdad? Pues menos si no lo conoces porque no lees la Biblia, ¿de qué vas a hablar? ¿De quién vas a hablar? ¿Realmente conoces el Evangelio? ¿Conoces las implicaciones del Evangelio? El gran poder que decía Pablo, porque el Evangelio es poder a todo aquel que cree. ¿Tú conoces ese poder? Por eso es bien importante, hermanos, el crecimiento en la iglesia. Y si no hemos crecido, oiga, hagamos algo. Tampoco esto es para que digamos, bueno, pues ya sí, soy ocioso, sin fruto y así me voy a morir. No, hermanos, es para que despertemos.
Si estamos, hermanos, durmiendo en los sepulcros, como Pablo decía allá en Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, en serio. Así es, hermanos, sin fruto. Ahora, vista corta, número 3, vista corta. Hermanos, en serio, hermanos, esto es grave, porque mire, una persona que tiene la vista corta es similar o equivalente a una persona que no tiene esperanza. Vive sumergida bajo el terror, bajo las tinieblas, aterrada, ¿verdad? Con esto de que ya abrieron el bosque, hermanos, bueno, pues me voy a caminar con un hermano y reflexionamos de esto, reflexionamos acerca del miedo, lo que hace el miedo en la salud, hermanos, y bueno, pues voy con un doctor, ¿no? Que yo me quedo calladito escuchándolo, es una gran bendición escuchar, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Lo usa con ese conocimiento de muchos años, ¿verdad? En esta bonita carrera de doctor. Y hablábamos de eso, del miedo, hermanos, y reflexionábamos de cómo Jesús se la pasaba diciéndole a los discípulos, no temáis, no tengan miedo, no teman. ¿Por qué? Porque el temor, hermanos, baja el sistema inmunológico, el miedo. Las personas que viven con miedo le dan mayor posibilidad de ser presa de las enfermedades. Y ya no hablemos del COVID, de todas las enfermedades que hay, porque hay muchos tipos de gripe. Yo no sé si usted sabía, hay un montón, ¿verdad? Hay unos que nos entran y nos salen y ni cuenta nos dimos, porque son bichos, variedad de bichos, ¿verdad? Que hay. Pero mire, cuando usted se deprime, cuando usted tiene terror, usted vive con zozobra, eso es peligroso, hermanos. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro cuando dicen tienen la vista corta? Hermanos, no tienen visión. Mire, no tienen visión, no tienen esperanza. Y pues ya ¿para qué le sumamos, verdad? Ya sin esas dos cosas, pues estamos sumergidos bajo la zozobra, el temor, el miedo. Y vienen enfermedades espirituales, vienen enfermedades físicas, hermanos, porque eso es real, eso está comprobado. Y eso es peligroso. Entonces, hermanos, están ciegos, les falta la visión y la perspectiva espiritual. Hay gente que no tiene visión espiritual, hermanos, y no le invierte a su vida como para decir, en 10 años quiero crecer. Y juntamente conmigo quiero que crezca también mi familia. Quiero que mi familia deje huella, quiero que mi familia se dé bendición en su iglesia. Yo quiero involucrar a mis hijos de tal forma que sean los futuros diáconos, los futuros maestros, los futuros siervos, los futuros pastores, misioneros, evangelistas. Porque hay una visión. Hay papás que tienen esa visión y me encanta porque están preocupados porque sus hijos, además de que se superen en lo académico, también quieren que se superen en lo espiritual. Tienen como valor primordial el crecimiento espiritual de sus hijos. Hay gente así, pero lamentablemente muchos no tienen esa visión. Entonces, los cultos vacíos, ¿verdad? Los chicos de vez en cuando se conectan. No, usted, padre, tenga esa visión. Tenga la visión de que sus hijos también puedan crecer espiritualmente, ¿verdad? Pero lo lamentable de esto que estamos hablando, hermanos, de la falta del conocimiento, es que mucha gente no tiene esa visión. No le alcanza. Oiga, no, va más allá esto de tener una carrera universitaria, porque hay gente, hermanos, muy preparada académicamente, pero con una visión corta en lo espiritual. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve tanto? Si finalmente con todos tus doctorados y con todos tus conocimientos, si un día te mueres, todo se va a quedar aquí. Pero si crecemos espiritualmente, hermanos, si extendemos el reino, si formamos parte, hermanos, de este proyecto divino que nació en el corazón de Dios, hermanos, fíjese, nos morimos y nos llevamos un montonal de cosas a la eternidad. Entonces, es importante, hermanos, no ser ociosos, ser gente de fruto, no estar sin fruto. Y sobre todo, hermanos, sin vista corta, mucho peligro. Dice aquí, son miopes espiritualmente, no alcanzan a ver los propósitos de Dios. Hermanos, detrás de esta falta de desarrollo espiritual hay una memoria pobre. Porque todavía le seguimos, O sea, son las 3 características, pero fíjese bien lo que dice Pedro. Se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos mediante Cristo. Porque si algo nos impulsa es el amor de Cristo, lo que hizo por nosotros en la cruz. Valorar en cada momento, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, hermanos, motivo suficiente para seguir adelante, avanzar, hermanos, y mantenernos firmes en obediencia. Sin embargo, Pedro mismo había sido una vez olvidadizo, hermanos, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, pero ya después de haber negado a Jesús, ¿se acuerda?
¿Se acuerda, hermanos? Como Jesús le declaró ahí en Lucas 22:61, ¿verdad? Porque él decía, yo me muero contigo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo varias cosas. Entre ellas que iba a ser zarandeado como a trigo y otra que pues lo iba a negar. Y finalmente pasa lo que el Señor dice. Y Pedro ya después de que la regó, se acuerda de las palabras del Señor. Se había olvidado de eso, ¿verdad? Entonces, de modo que por segunda vez, hermanos, Pedro dice, sean diligentes. Sean cuidadosos, seamos todos muy cuidadosos, hermanos. Asegurémonos de que somos salvos. Dice, asegúrense de que son salvos. El cristiano, hermanos, no se salva ni se mantiene salvo a sí mismo, pero es responsable de asegurarse de que tiene las características de un verdadero creyente. Y yo pongo una notita por ahí, hermanos. Recordemos lo que Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Fíjese bien lo que dice Pablo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esto nos asegurará amplia y generosamente, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro en el versículo 11. En el reino de Dios, hermanos, esto es mucho mejor que ser salvo así como por fuego. Como Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así es, hermanos. Entonces, mire, finalmente algo nos va a poner a prueba. Y se va a ver, hermanos, ese conocimiento que se supone que ya debemos de tener del Señor. Entonces, abrace al Señor, abrace ese conocimiento, como Pablo en su momento dijo, todo lo estimo como pérdida a fin de conocerle a Él, ¿verdad? Y al poder de su resurrección. Y número 3, hermanos, en esta reflexión, ¿verdad? Que tenemos, vamos a leer de los versículos del 12 al 21, hermanos, porque pues prácticamente ya vamos a terminar este capítulo, ¿no? Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, ¿verdad?, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo compaciencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hombre, esta porción tiene unas cosas muy, muy profundas, hermanos. Espero darme a entender con todo lo que vamos a explicar ahorita, hermanos. Muy bien. Número 3, hermanos. Ya dijimos en este primer capítulo, ¿verdad?, el don del conocimiento. Número 2, el crecimiento en el conocimiento. Y número 3, hermanos, la base del conocimiento. La base del conocimiento. Y bueno, ya leímos los versículos del 12 al 21, pero como podemos estar seguros de que este mensaje es la verdadera palabra de Dios, empieza esta sección con esta pregunta. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que este mensaje es la verdadera palabra de Dios? Pedro responde a esta cuestión refiriéndose a su experiencia con Cristo en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Porque ya para esos entonces, hermanos, había cada invento, cada cosa, cada situación, fábulas, cuentos, ¿verdad? Filosofías huecas, cosas raras que se querían mezclar, hermanos, y pues de alguna forma echar a perder, adulterar el mensaje del evangelio. Así es, hermanos,
Y bueno, esa experiencia la encontramos en Mateo 17, versículos del 1 al 13, y en Lucas 9, del 27 al 36. Pedro, hermanos, sabía que no estaría mucho más tiempo en su cuerpo o en su tabernáculo. La palabra partida del versículo 15, hermanos, es realmente éxodo, salida, ¿sí? Y es la misma palabra que se usa para la muerte de Cristo en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versos del 30 al 31. Y hay aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿verdad? Y bueno, cuando los cristianos mueren, no es el fin, antes bien es una salida triunfante de este mundo al venidero. Por eso a nosotros la muerte nos sabe de otra manera, ¿verdad? Sufrimos, lloramos, claro, hermanos, porque pues desprendernos de un ser amado, hermanos, yo creo que es un dolor muy fuerte, ¿verdad? Es un dolor muy difícil de superar. Sin embargo, tenemos esperanza, hermanos, porque para nosotros la muerte no es el fin, hermanos, sino una salida victoriosa, una salida triunfante de este mundo, hermanos, al mundo venidero, hermanos, al cielo, en donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, en donde se nos quitan todas las enfermedades y estamos como debimos haber sido conocidos, diría Pablo, ¿verdad? Allá en 1 Corintios capítulo 13. El mensaje del Evangelio no es una fábula inventada por los hombres para engañar a otros. Se basa en la verdad histórica de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pedro se refiere a la obra gloriosa de Jesucristo, un acontecimiento que fue predicho en la transfiguración, ¿sí? En la montaña Cristo reveló su gloria, como lo haría cuando regresara a la tierra. Es lo que pasa en ese monte de la transfiguración, hermanos, son cosas muy hermosas, ¿sí? Básicamente a los discípulos se les revela, hermanos, que prácticamente ya se cumple la ley y los profetas en Jesucristo, ¿verdad? Y también, pues, ven a Jesús con toda su gloria como en la segunda venida, hermanos, ¿sí? En la montaña Cristo reveló su gloria, como lo hará cuando regrese a la tierra. Los discípulos fueron testigos de esa gloria, mientras que en la visión Moisés y Elías estaban allí representando Moisés a la ley y Elías a los profetas. La ley y los profetas se cumplían a la perfección en Jesús, ¿sí? Se cumplían a la perfección en Jesús. Lucas 9:35 dice, y una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. Luego dice, a él oíd, ¿sí? O sea, se cumplió la ley con Jesucristo. Se cumplieron las profecías de los profetas en Cristo. Entonces, sí, podemos ver las profecías, la ley en Jesucristo, no aparte de Jesucristo. Porque imagínese que usted quisiera agradar a Dios sin Jesucristo, solamente viendo la ley y los profetas, ¿no? Pues usted no tiene esperanza. Simple y sencillamente, número uno, se va a frustrar porque la ley es imposible de cumplir. Y número dos, se va a cansar de esperar. ¿Por qué? Porque si usted no recibe al que ya vino, al que ya hizo, ¿verdad? El que ya cumplió esas promesas, pues qué frustrante, hermanos. Así están los hebreos en la actualidad, los judíos. O sea, la promesa fue para ellos de que el Mesías iba a venir. Esas promesas, hermanos, de las que nosotros predicamos, recordamos, leemos ya como cristianos, ¿verdad? En el nuevo pacto, esas promesas eran para el pueblo hebreo, hermanos. Y que iban a repercutir a todo el mundo, pero primero para ellos. Hermanos, ellos no lo han creído. Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos siguen con su religión judía, ¿verdad? Es más, hay quienes dicen, no, es que ya cuando vayan a presentar su sacrificio en el templo, ¿verdad? No, pues quién sabe cuándo vaya a pasar. El templo, hermanos, que ahorita está en Jerusalén, ni siquiera es de los judíos, es de los musulmanes, ¿verdad? Entonces muchos dicen, no, es que para cuando ya se vaya a hacer eso, va a haber una tercera guerra, porque pues eso es lo que va a detonar la tercera guerra mundial, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y bueno, una serie de cosas medio extrañas, en las que digo yo, bueno, yo no tengo que esperar a que eso suceda para decir que Cristo viene. La Biblia nunca nos habló de eso. De hecho, se nos hablan de un montón de cosas que van a pasar y que ya están pasando, pestes, temblores, rumores de guerra, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Ese no es el fin, es el principio de dolores, ¿verdad? Porque el fin, hermanos, el día en que Jesucristo venga, bueno, ni los ángeles saben, ni el Señor, más que el Padre, hermanos. Entonces vivamos como si ya el Señor viniera en estos momentos, como si ya viniera mañana.
No sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero tenemos que vivir como las 5 mujeres, ¿se acuerda? Que estaban esperando al novio, preparadas, listas, con aceite en la lámpara, las lámparas encendidas. Porque tarde que temprano el Señor va a venir. Entonces va a ser el fin, hermanos, cuando también el Evangelio se ha predicado a todo el mundo. Eso sí dice la Biblia. Pero entonces los judíos, hermanos, ¿qué va a pasar con ellos? Pues tienen que creer en la promesa que se les dio a ellos. En la misma promesa en la que nosotros hemos creído. En Jesucristo. Nada puede salvar a nadie. O sea, no hay acepción aquí de personas. Tanto para judíos como para gentiles es el mismo. La misma promesa del Mesías, de Jesucristo. Entonces, hay que creer en Él. Hay que creer en Él, ¿no? O sea, los primeros cristianos fueron judíos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hay quien piense que los judíos se van a salvar en automático cuando Cristo venga? No, hombre, hermanos, se van a condenar por no haber creído en esa promesa. Nosotros no creemos en esas cosas, creemos en el Evangelio, ¿verdad? Yo les decía en alguna ocasión, somos el sueño cumplido, hecho realidad de los judíos, porque pues ellos siguen esperando al Mesías, y nosotros, hermanos, creemos en esa palabra, en ese Evangelio poderoso, hermanos. Por eso hay que seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Él ya cumplió con todo, hermanos, con lo que el ser humano no podía cumplir, ¿verdad? Entonces ahora la humanidad podía ser salva a través de la gloriosa obra redentora de Jesús. Pedro compara la palabra profética a una luz, fíjese bien, a una luz que brilla en un lugar oscuro. En un lugar oscuro. El mundo, hermanos, para él es una mazmorra oscura y apagada. La palabra de Dios es la única luz confiable que tenemos en este mundo. La vida está oscura, los seres humanos están en oscuridad y necesitan la palabra. En serio, hermanos, mire, yo quiero que entendamos algo, hermanos. El simple hecho, hermanos, es lamentable, hermanos, vivir vidas cristianas apagadas. Yo no concibo eso, hermanos. Yo creo en el poder del Evangelio, de mucha gente que salva por haber creído en Cristo, pero hay mucha gente, hermanos, muy floja que no ha querido crecer. Entonces son vidas cristianas muy apagadas, que no inspiran nada. Y de eso yo creo, hermanos, de lo muy personal y por lo que he leído, que Dios nos va a pedir cuenta de eso. Oiga, pues ¿cómo que somos cristianos pero no damos frutos? Somos ociosos. Tenemos una vista corta. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. Entonces, la base del conocimiento es Jesús. Conozcámoslo. Conozcámoslo, hermanos, por favor. Para la iglesia Cristo, hermanos, bueno, sigo leyendo acá, debemos presentar atención a esta palabra y no apoyarnos a las ideas de los hombres. Pronto llegará el día en que Cristo, el lucero de la mañana, vendrá y llevará a su pueblo a su hogar. Para la iglesia Cristo, hermanos, es la estrella de la mañana que aparece cuando las cosas se ponen más y más oscuras antes del amanecer. Va a llegar un momento en el que el Señor va a venir por su iglesia y todo esto va a acabar, hermanos. Y todo esto va a acabar. Los versículos del 20 al 21 nos enseñan no enseñan que sea incorrecto que los cristianos, hermanos, lean e interpreten la Biblia. Se nos ha dado la palabra para que la leamos, la obedezcamos y se la demos a otros. Privada, dice el versículo 20, significa por sí mismo. Ningún pasaje de las Escrituras debe interpretarse por sí mismo, o sea, separado del resto de la Biblia, de la palabra de Dios o del Espíritu Santo que lo dio. Hermanos, hay quien usa cada interpretación, cada herramienta de interpretación bíblica, hermanos, que saca los textos de la Biblia y le atribuyen a ciertos versículos un procedimiento de interpretación, hermanos, que viola la regla bíblica de que la Biblia se interpreta así sola. Mire, no nos vayamos tan lejos. Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis, de entrada, está hecho con toda la Biblia. ¿Sí? Y el género literario de este libro es apocalíptico, es simbólico, profético, ¿sí? Y tiene muchas cosas, hermanos, que debemos considerar para interpretar al Apocalipsis, pero de repente hay quien dice que el Apocalipsis es literal, ¿verdad? Y eso es lamentable, hermanos, porque estamos sacando, cuando pensamos así, estamos sacando al texto de su contexto. No, hermanos, Apocalipsis fue escrito con toda la Biblia. Básicamente Juan, hermanos, está armando Apocalipsis y usando figuras que ya se habían usado en el Antiguo Testamento, como diciendo Juan, pues es el lenguaje que ya conocemos porque leemos la Biblia, pero cuando usted no lee la Biblia, no estudia la Biblia con seriedad, es muy
muy, muy fácil sacar al texto de su contexto, hermanos. Por eso, mucho cuidado. Por eso Pablo dice, pues, en el versículo 20, nuevamente, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pues no, hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay un mensaje en toda la Biblia, hermanos. Hay un solo mensaje en la palabra. La profecía, hermanos, mire, ningún pasaje de la Biblia debe interpretarse por sí mismo, o sea, separado del resto de la palabra de Dios o del Espíritu Santo que lo dio. La profecía no vino por voluntad de hombres, de modo que la mente natural no la puede interpretar. Yo recuerdo cuando no era cristiano, yo quería, según leer la Biblia, no, hombre, yo nada más de ver tantas letras decía, fuchi, no quiero, no lo aguanto. Esto es locura. ¿Cómo? Porque yo veía a mi mamá, mis hermanos ahí leyendo la Biblia y yo, ¿qué es esto? Cuando recibo a Cristo, hermanos, esto es un manjar, hermanos, porque es espiritual, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a la palabra, hermanos, y no se puede interpretar si no estamos en el Espíritu. Mire, el Espíritu de Dios, el Espíritu dio la palabra y el Espíritu debe enseñarnos la palabra, como lo leemos, y ahí hay algunas referencias bíblicas, hermanos. Primero los Corintios 2 del 9 al 16, Juan del 14, 26 y 16 del 13 al 14. Debemos agradecer a Dios que nuestra Biblia es segura, podemos confiar en ella porque Dios nos la dio. Entonces, si usted es de los que quieren hacer de un texto bíblico una doctrina, usted está equivocado, ni siquiera eso se puede hacer, ¿verdad? Entonces, es como el asunto del rapto, hermanos, y lo tengo que comentar porque pues de ahí, oiga, de un solo versículo sacaron esa doctrina que ni siquiera existía antes del siglo XIX. O sea, 18 siglos vivimos sin esa idea, pero en el siglo XIX a alguien se le ocurrió que eso es una doctrina, basados en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Y párele de contar, es de donde alguien se agarra y saca una doctrina que no es bíblica. La Biblia no está enseñando eso, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado, hermanos, a la hora de estudiar la palabra, porque es seria. Y algo, mire, alguien decía, yo me acuerdo, ¿verdad? Un amigo que es doctor decía, no, yo tengo el mejor trabajo del mundo porque los errores se pagan con tierra. Y le digo, no, yo te gano porque mis errores en el ministerio se pagan con el infierno. Imagínate que me ponga a predicar herejía y media, ¿no? Entonces, pues mando a muchos al infierno. Eso es peor, le digo. Pero bueno, vamos a tratar de no cometer errores, ¿verdad? Pues leamos la Biblia, hermanos. El conocimiento es importante, leer la Biblia, interpretarla correctamente. Hay muchas reglas de interpretación. La Biblia, hermanos, la Biblia es tan hermosa, es viva, es eficaz, que también, hermanos, debemos ser serios a la hora de estudiarla. Esto no implica, hermanos, que solamente unos cuantos la puedan estudiar y la puedan interpretar. Todos, hermanos, todos. Hay muchas herramientas, hermanos, herramientas serias. El detalle está en que, hermanos, vivimos en una cultura de muy poca lectura, de muy poco tiempo para sentarnos y leer y estudiar, ¿verdad? Le puedo asegurar que la mayoría de las iglesias ni siquiera invierten en un buen comentario bíblico, ¿sí? Obviamente hay Biblias de las que usted debería de tener mucho cuidado porque hay comentarios, hermanos, que usan, como le digo, métodos de interpretación muy dudosos, hermanos, muy dudosos. Y que a lo mejor usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Conozca sus doctrinas. Somos una iglesia bautista, ¿verdad?, que tiene doctrinas bíblicas, que creen las iglesias bautistas. Conózcalas. Y cuando usted las domine, ¿por qué no dominarlas, hermanos? Son 20. Y nosotros hemos dado clase de eso. Entonces usted las puede estudiar, las puede dominar, y usted con toda claridad puede decir, esto no es de la Biblia, esto alguien se lo inventó, ¿verdad? Y tantas cosas tan raras que luego de repente hay y que ni cuenta nos damos, y ahí las andamos promoviendo porque suenan bonito. Analicémoslo, dice Pablo, dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Tengamos esa capacidad por nuestra doctrina que tenemos, hermanos, nuestros principios, de tener un criterio. ¿Sí? Nuestra identidad denominacional, pues no es para que estemos peleando ni para estarle picando el ojo al otro, no. Es para que no nos salgamos del camino y del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces, hermanos, yo le invito a que siga creciendo en la palabra, a que siga creciendo en Cristo.
Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. No es una cosa de que el pastor está a duro y dale, ¿verdad? Pues el pastor quiere que lea la Biblia. No, es que yo no soy el que quiero que lea la Biblia. Es Dios el que quiere que lo conozcas. Y mi trabajo, hermanos, mi ministerio es pues decirte eso, porque, hermanos, de esa manera vamos a crecer todos como iglesia y vamos a hacer feliz a Dios. Como en su momento en el Monte de la Transfiguración, ya hablamos mucho de eso, pero hay algo que yo quiero rescatar de esto y con esto quiero cerrar. El Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Hermanos, fuimos llamados para complacer el corazón de Dios. Y no hay mejor manera que complacerlo que siendo como Cristo, hermanos. A eso fuimos llamados, y yo te invito, en serio, hermano, con mucho amor, con todo el corazón, ¿verdad? Te invito a que tú y yo sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por este estudio tan bonito del apóstol Pedro, mi Dios, porque nos está guiando a que hagamos las cosas paso a paso, y sobre todo que el valor del conocimiento de tu palabra, de Dios, de Cristo, pues sea algo importante, mi Dios, porque es la base, básicamente. La obra redentora, la persona de Cristo, es la base de nuestro conocimiento y de nuestro crecimiento. Ayúdanos, mi Dios, a hacerlo, a vivirlo, y que tu iglesia siga avanzando, mi Dios, sobre esa base y hacia los propósitos eternos. Padre bendito, en tus manos encomiendo a tu iglesia y a todo aquel que escucha este mensaje. Que en todo tú seas glorificado y exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. No deje de diezmar, ofrendar, hermanos. Sigamos compartiendo de lo mucho que Dios nos da para seguir avanzando en la obra. Y bueno, pues les recuerdo, hermanos, que mañana es miércoles de Conectados. Ya tuvimos una semana de descanso, hermanos, ¿verdad? Entonces, por favor, hermanos, apúrese, grábese un videíto ahí, mande saludos, cuéntanos cómo le ha ido. Acuérdense que es corte de caja. Mañana, primero Dios, ¿verdad? Miércoles 1 de julio, hermanos. Y bueno, qué mejor que empezar conectados este 1 de julio, ¿verdad? Reconociendo la fidelidad de Dios, hermanos. Hagámoslo, hermanos, para que nos edifiquemos en amor unos a otros. Dios me les bendiga, hermanos, y así seguimos conectados. Acuérdense también jueves de evangelismo, para que comparta la palabra de nuestro Dios a sus seres queridos, a sus amigos, ¿verdad? Que a lo mejor todavía no conocen del evangelio. Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo. Que descanse. Hasta luego. Bye.